Hola, mi nombre es Alexa y voy a hablar sobre el artículo de divulgación científica sobre el tema armas biológicas. En este artículo, lo primero que nos dicen es que si la Cuarta Guerra Mundial se librara con piedras y palos, en la tercera seguramente usarían virus y bacterias, o sea, seguramente. Luego nos dice que lo que sucedió el 2 de abril de 1979 en la ex Unión Soviética no fue más que una prueba de algo que se sospechaba desde hacía ya mucho tiempo. El armamento biológico de destrucción masiva es una realidad. En esa fecha, el complejo militar número 19 hubo una explosión que accidentalmente liberó unos cuantos miligramos de esporas de Bacillus anthracis. Pocos días después, 96 personas se enfermaron de anthrax, 69 de las cuales murieron. Esta fue la peor epidemia de anthrax humano adquirido por la inhalación de esporas, registrada hasta la fecha. Durante años, las autoridades de la antigua Unión Soviética argumentaron que esta epidemia fue originada por el consumo de carne contaminada por bacilos del anthrax, situación que muy de vez en cuando sucede, sobre todo en estas regiones en las que el bacilo habita naturalmente. Ok, hablamos de esto, del anthrax y cómo fue matando gente, porque en la Primera Guerra Mundial Alemania usó el anthrax contra el ganado caballar y vacuno que aportaban a las fuerzas aliadas, como España, Noruega, Argentina, Rumania y hasta antes de que se involucraran en la guerra, en 1917, los Estados Unidos. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, los rusos utilizaron la tularemia contra los alemanes durante el sitio de Stalingrado. Esta enfermedad es producida por una bacteria llamada Francisella tularensis y usualmente se transmite a través de picaduras de garrapatas, pero también puede transmitirse a través del agua contaminada, o sea, de beber agua que esté contaminada, o por animales del mar que estén contaminados por esta misma agua. En esta misma guerra, los japoneses hicieron uso de armamento biológico contra los chinos, aunque no tuvieron mucho éxito, y además experimentaron con prisioneros de guerra estadounidenses. Al terminar esta guerra, el gobierno de los Estados Unidos y los japoneses pactaron que no iban a someter a sus científicos a juicio por crímenes de la guerra, a cambio de compartir los resultados de sus experimentos. Lo que últimamente ha alarmado a las autoridades de muchos países es que ciertos grupos de terroristas ya tienen acceso a armamento biológico. Por ejemplo, en 1995 se descubrió en Japón que el culto Verdad Suprema, responsable del ataque al metro en Tokio con el gas neurotóxico sarin, también desarrolló armamento biológico e intentó usarlo en al menos 8 ocasiones. Para tratar de entender por qué han proliferado las armas biológicas, es útil que definamos qué se entiende por arma biológica y después cuáles son las ventajas y desventajas de su uso. Para fabricar un arma biológica, teóricamente se puede utilizar cualquier microorganismo patogénico. Por ejemplo, en 1984, en Dallas, la secta religiosa Rajneesh contaminó con la bacteria Salmonella las barras de ensalada y la cadena de restaurantes. Como resultado, 751 personas tuvieron que ser hospitalizadas por malestares gastrointestinales, más o menos severos. Afortunadamente, en esta ocasión nadie falleció, pero desde el punto de vista práctico, solo un pequeño número de microorganismos tienen la potencialidad para utilizarse efectivamente como armas biológicas. Hay que tomar en cuenta que el microorganismo elegido tiene que poder cultivarse en grandes cantidades y poder dispersarse con facilidad, de preferencia como en un aerosol. Debe ser muy infeccioso y de preferencia que pueda contagiarse de persona en persona.
Otro requisito es que con bajas dosis del organismo elegido se pueda iniciar la enfermedad, ya que muchas veces no basta para ese propósito que solo un virus o una bacteria infecte a una persona. El manual OTAN abreviado menciona 31 organismos con una potencialidad real de ser utilizados como armas biológicas. La lista incluye la viruela, el anthrax, la peste, el botulismo, la tularemia, el tifus y la influenza. Recordemos que esta última enfermedad mató a cerca de 25 millones de personas alrededor del mundo en 1918. De estos 31 organismos, la viruela y el anthrax son los que más fácilmente se pueden convertir en armas biológicas de alta eficiencia. Más adelante hablaré a detalle de cada uno. Ahora voy a hablar sobre la amenaza de la viruela. La viruela, como todos saben, es una enfermedad viral infecciosa muy grave. De cada 100 personas que contraen esta enfermedad, 30 mueren. Pero se sabe que en algunas poblaciones la mortalidad ha llegado a ser del 90%. Los sobrevivientes pueden quedar ciegos o con la vista nublada y con horribles cicatrices que les recordarán la terrible enfermedad el resto de sus días. Utilizar la viruela como arma causaría estragos en la población, puesto que al ser considerada una enfermedad erradicada, los esquemas de vacunación ya no la contemplan. Si el problema de la viruela se presentara hoy, no habría manera de enfrentarlo. Afortunadamente, conseguir el virus de la viruela es extremadamente difícil, por lo que provocar con una epidemia queda prácticamente fuera del alcance de grupos terroristas, a menos de que estuvieran apoyados por un gobierno que cuente con el virus. Ahora voy a hablar sobre el terrible anthrax. A diferencia de la viruela, la bacteria Bacillus anthracis, agente causal del anthrax, se encuentra naturalmente en muchas regiones del mundo que incluyen Centro y Sudamérica, el Caribe, África, Oriente Medio y algunas regiones de Europa. Esto permite que cualquier grupo militar o terrorista pueda recolectar y almacenar sin mucha dificultad esta bacteria. Ok, ¿qué es el anthrax? El anthrax es una enfermedad propia de animales de sangre caliente, pero cuando afecta al ser humano es especialmente maligna. Esta enfermedad se considera como ocupacional, ya que solo la adquieren aquellas personas que están expuestas a animales muertos o sus productos. Una de las características que hacen apreciable a esta bacteria como arma biológica es que puede cultivarse fácilmente y a bajo costo. Lo que tiene realmente valor militar es que las esporas de anthrax son muy resistentes a las agresiones del medio ambiente y pueden permanecer viables por muchas décadas. Además, las esporas son lo suficientemente pequeñas como para que algún grupo militar intente liberarlas al ambiente en forma de aerosol. Por fortuna, fabricar aerosoles con esporas de anthrax es técnicamente muy difícil, ya que estas tienden a agregarse, lo cual complica su dispersión. El equipo que se necesita para producir anthrax como bioarmamento no requiere de mucho espacio ni equipo demasiado sofisticado. Bastaría con el equipo que se encuentra comúnmente en un laboratorio de investigación farmacéutico o de biotecnología. El gobierno de los Estados Unidos ha asignado en el último año un presupuesto importante para desarrollar un mecanismo eficiente que permita prevenir, detectar y combatir ataques de bioarmamento en su territorio. México, que es un país pacifista, debe seguir apoyando o incluso encabezar cualquier iniciativa internacional que tenga la proliferación del armamento biológico. Esto no descarta la conveniencia de tener en nuestro país un equipo médico bien entrenado que sepa reconocer y actuar para detener posibles agresiones con armamento biológico. Por eso dice al final de nuestro artículo, si la Cuarta Guerra Mundial se librará con piedras y palos, en la tercera estoy segura que se usarán ampolletas. Así concluye nuestro artículo. Esto es todo, gracias por escucharme y espero que les haya gustado.